Bueno, pues hoy os vengo a hablar de filosofía de la ciencia, ¿vale? Sí, vale. Veremos que la filosofía no es una disciplina tan lejana como parece en los institutos, ¿no? Como se suele dar, como algo de rayarse mucho, de pensar en cosas absurdas. Y lo que os vengo a mostrar es que hay una rama de la filosofía de la ciencia, que es cómplice de este quehacer científico, y veremos de qué problemas se ocupa, ¿vale? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que desde antiguo es muy difícil distinguir a filósofos y a científicos porque se practicaba la filosofía, al igual que se practicaba la ciencia, se entremezclaban y no hay una separación clara, ¿no? Uno de los casos más comunes es el de Hipócrates, médico de la antigüedad, el que recordaréis por eso del juramento hipocrático. El caso de Hipócrates, además de médico, hizo importantes contribuciones a la historia de la psicología por su teoría de los cuatro humores, que ahora veremos, y también a la filosofía. Esta teoría de los cuatro humores está basada en los cuatro elementos que estableció Empédocles como constituyentes del universo. Estos cuatro elementos serían la tierra, el aire, el agua y el fuego, y se va a basar, como digo, en ellos para establecer esta teoría de los cuatro humores, que era una de las primeras teorías que pretendía explicar el temperamento en los seres humanos. Entonces tuvo mucho auge, pero como digo, es una teoría de la antigüedad que os voy a contar brevemente por mera curiosidad, pero quedó ahí. Vale, estos cuatro humores serían bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Vale, en cuanto a la bilis amarilla, bueno, antes que nada, estos cuatro humores tenían que estar en un perfecto equilibrio en cada uno de nosotros, pues si no, si había una desproporción de uno de ellos, creaba una personalidad dominante. En el caso de la bilis amarilla, si hubiese una desproporción de esta, daría lugar a una persona colérica, porque en ella supuestamente predominaría el elemento fuego, ¿vale? Como he mencionado antes, los cuatro elementos con los cuatro humores. En el caso de la bilis negra daría lugar a una persona melancólica y en esa persona predominaría el elemento de la tierra. En el caso de la sangre, el elemento sería el aire y daría lugar a una persona con personalidad sanguínea, en el caso de que hubiese una mayor predominancia de sangre con respecto a los otros humores. Y en el caso de la flema, daría lugar a una persona flemática y en ella predominaría el elemento agua. Bien, aquí tenemos cuatro ejemplos de estos cuatro tipos de caracteres, ¿no? El melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Y bueno, el dibujo habla un poco por sí solo, ¿no? Bien, no solo tenemos el caso de Hipócrates, como digo, en el cual se confunden filosofía y ciencia, sino que uno de los grandes representantes de la filosofía moderna, como es René Descartes, también practicó tanto la ciencia, en el caso de la matemática, era un gran matemático, y también un muy importante filósofo. Vale, entonces, cuando sí se comienzan a separar filosofía y ciencia, es principalmente la revolución científica de los siglos XVI y XVII, en la cual, de la mano de Galileo, va a surgir el método hipotético deductivo, que es el método al que se va a adherir la ciencia. ¿Qué sucede? Que la ciencia sí se adhiere a este método, que sigue utilizando a día de hoy, sin embargo la filosofía no se adhiere ni a este ni a ningún otro método. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce esta separación, como menciono. No es una separación totalmente radical. ¿Por qué? Porque actualmente sigue habiendo una rama de la filosofía que no se separó del todo de la ciencia, como es la filosofía de la ciencia, de la que trata esta ponencia, ¿no? Vale. Este es Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos. Él es considerado el primer filósofo de la ciencia. ¿Por qué? Porque, como os estoy mencionando, bueno, el siglo XVIII, ¿vale? Como os estoy mencionando, filosofía y ciencia antes se practicaban por igual. Es decir, en la filosofía había ciencia, ahora podemos decir, sí, esto es filosofía, pero también tenían ciencia los antiguos. Sin embargo,
actualmente vemos que sí que son dos ámbitos que podremos considerar separados, ¿no? En cambio, Kant lo que hace es que, mediante la filosofía de la ciencia, pretende unir estas dos disciplinas que él considera diferentes y a la vez separar. ¿Por qué? Porque no habla de filosofía como ciencia, sino de filosofía de la ciencia. Kant lo que va a hacer es revisar todas las grandes teorías de la ciencia, ver qué es lo que han dicho, ver cómo se ha transmitido al público. Por eso se le tiene como ejemplo de filósofo de la ciencia, porque fue el primero que abrió este paso, ¿no? Además, él sostiene que hay tres tipos de grandes ciencias. En primer lugar estaría la lógica, que seguiría el modelo de la lógica aristotélica, la antigüedad. En segundo lugar estaría la geometría euclidiana y en tercer lugar estaría el modelo de Newton, que luego pasa a ser el de Einstein, ¿no? Cuando se cambia de paradigma. Vale, vamos a ver primero qué es esto de la filosofía de la ciencia. Bueno, lo que quiero dejar muy claro es que la filosofía de la ciencia no es ciencia. ¿Por qué? Porque no se hace ciencia de la ciencia, sino que se hace filosofía de la ciencia, o psicología de la ciencia, o historiografía de la ciencia, etc. ¿Por qué no es ciencia? Porque la filosofía de la ciencia lo que pretende es responder a las preguntas, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? O ¿de qué se ocupa la ciencia? Normalmente en los colegios lo que nos dicen es que no podemos, en la descripción de algo, no podemos usar la misma palabra describida, ¿no? o definida. ¿Por qué? Porque da lugar a confusiones, ¿no? Entonces tenemos que emplear otras palabras sinónimas, pero no podemos emplear la misma palabra. Pues en el caso de que la pregunta ¿qué es la ciencia? Vendría a ser igual. No se puede responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Mediante la misma ciencia, porque daría lugar a confusión, sino que se tiene que responder desde otras disciplinas, como puede ser, en este caso, la filosofía de la ciencia. Por esto de que la filosofía de la ciencia no es ciencia, sino que se encuentra en otro lugar, más allá de la ciencia, se considera que es una disciplina metacientífica, de la raíz griega meta, más allá, ¿vale? Más allá de la ciencia. La filosofía de la ciencia principalmente lo que hace es analizar, pues eso, cuáles son los problemas que aborda la ciencia, la forma en que se transmiten al público, los métodos que utiliza la ciencia, etc. Vale, pero concretamente, ¿cómo define la filosofía de la ciencia a la propia ciencia? Bueno, como he mencionado antes, la ciencia se va a dividir, se va a aislar de la filosofía con la creación del método hipotético deductivo, del que ahora hablaremos, y este es Galileo Galilei quien dio origen a este método. Vale, la filosofía de la ciencia va a definir la ciencia como un conjunto de prácticas en forma de explicaciones que versan sobre el mundo natural y que se obtienen mediante la aplicación de este método hipotético deductivo y se realiza en un ámbito cooperativo, racional, abierto, como es la comunidad científica, ¿vale? Entonces, como he mencionado, este es el método hipotético deductivo, que es el método que utiliza hasta el día de hoy la ciencia. Este método consta de estos pasos. En primer lugar, teníamos la observación, que sería analizar el problema en concreto o el ámbito de la realidad que queremos explicar. Posteriormente tenemos el planteamiento del problema, que sería suscitar alguna pregunta o alguna duda que queremos adivinar, que queremos saber mediante la experiencia, ¿no? Luego tenemos la hipótesis, que vendría a ser esta pregunta que queremos testar en la experiencia. La experimentación pues sería eso mismo, la práctica de esta hipótesis para corroborarla o para falsarla. Posteriormente tenemos el análisis de resultado o teoría, en la cual se explicaría la hipótesis que es más probable. ¿Por qué más probable? Porque se pueden dar numerosas posibilidades, sin embargo no nos podemos centrar en todas las posibilidades, sino en cuál tiene un mayor rango de probabilidad, ¿no? Y las conclusiones son las ideas o idea que se puede extraer de esta experimentación. Este, como digo, es Galileo Galilei, siglo XVI-XVII, gracias al cual, tras la creación del método científico,
se separan filosofía y ciencia. Él es uno de los ejemplos de filósofos científicos, pues era las dos cosas, ¿no? Vale. Hemos visto cómo se define la ciencia y ahora vamos a ver algo que pretende hacerse pasar por ciencia, pero que no es ciencia, que es uno de los grandes problemas que utiliza la filosofía de la ciencia, ¿no? A menudo estamos acostumbrados a ver publicidad del tipo de dentífricos, ¿no? De 5 de cada 7 dentistas recomiendan este dentífrico. ¿Y cómo no lo vamos a comprar si nos lo recomiendan 5 de cada 7 dentistas, ¿no? Si está avalado por 5 de cada 7? El problema es que esto no es ciencia, sino que se trata de pseudociencia. De la raíz pseudo en griego significa falso, la pseudociencia sería la falsa ciencia. ¿Por qué esto no es ciencia sino que es pseudociencia? Pues solo con ver el método que se utiliza y la finalidad que tiene, la finalidad económica, de interés personal, podemos ver que no se trata de ciencia, porque el interés de la ciencia es la divulgación principalmente. No es ciencia, sino que se trata de una falsa ciencia, de una pseudociencia. Y hoy os mostraré por qué es tan importante distinguir la ciencia empírica de la pseudociencia. Y como digo, este tema de la pseudociencia es uno de los grandes problemas de la filosofía de la ciencia, porque tenemos ejemplos casi a diario de que ponen gravemente en riesgo la salud, no distinguir estas dos, ¿no? Vale, pues tipos de pseudociencias. Tenemos la homeopatía, que es uno de los más conocidos, ¿no? La apiterapia, que es la picadura programada de abejas para tratar ciertas dolencias o enfermedades, supuestamente. La típica lectura de manos, las líneas de la mano. Vale. Otros ejemplos de pseudociencia, probablemente los más comunes, sería el caso del testimonio experto, que es como el anuncio que os acabo de enseñar de dentífrico, es un anuncio de testimonio experto. ¿Por qué? Porque se recurre a una figura de autoridad para intentar avalar lo bueno que es algo, ¿no? Por tanto, es una falacia, ¿no? Eso del testimonio experto, pero es uno de los casos más comunes de pseudociencias, pseudoterapias también. Vale. Como antes hemos visto, la pseudociencia tampoco comparte el método que tiene la ciencia, ¿vale? Sino que no utiliza ningún método en concreto. Tenemos aquí esta viñeta que compara ambos tipos de métodos. Acerca de la primera, acerca del método científico, dice: aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos extraer de ellos? Como hemos visto en el método de la ciencia, primero se tienen los datos, posteriormente, se testa en la experiencia, ¿no? Se elabora la teoría y se extraen las conclusiones. Entonces, sería un planteamiento lineal. En el caso de la pseudociencia, se parte justo de las conclusiones. Nos dice, aquí tenemos las conclusiones, ¿qué datos podemos hallar para confirmarlas? Aquí se parte justo del final de la ciencia, ¿no? Se tienen las conclusiones y a partir de aquí se empiezan a extraer las ideas que constituirían la teoría, ¿no? Vale. Uno de los primeros intentos de diferenciar entre la ciencia empírica, la ciencia como tal, y la pseudociencia sería el filósofo austríaco del siglo XX, Karl Popper, no sé si os suena. Popper, acostumbrado a tener ejemplos como la teoría de Einstein, ¿no? De 1919, a ver el auge de Sigmund Freud con el psicoanálisis, él quería establecer una teoría que fuese igual de impactante para la sociedad y que permitiese separar la ciencia empírica de las pseudociencias, por este problema que os señalo, ¿no? Entonces, él va a establecer la teoría de la demarcación con el criterio de la falsabilidad. Según él, la característica de las ciencias, una de las características principales, sería que la ciencia es falsable. ¿Qué es esto de que la ciencia es falsable? Pues que cuando hay un error en el procedimiento o en el planteamiento, podemos ver claramente
aquí está el error y podemos ver cómo subsanarlo, ¿no? Entonces, en el caso de la pseudociencia, esto no ocurre. O sea, si se ve el error, no se sabe ni cómo se ha llegado hasta ahí, ni cómo se puede subsanar. ¿Por qué? Porque se parte justo de las conclusiones. Entonces, la típica frase esta que seguro habéis escuchado de no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, la utilizarían los pseudocientíficos, porque no se puede ni probar que sea falso, ni ellos tienen dudas. Por tanto, este es uno de los problemas de la pseudociencia, ¿no? Que no es posible falsarla, como sí se puede hacer con la ciencia. Vale, os traigo esta frase de Michael Gordon, que es un historiador de la Universidad de Princeton, que habla sobre pseudociencia. Dice: nadie en la historia del mundo se ha autoidentificado como pseudocientífico. No hay ninguna persona que se despierte por la mañana y piense a sí mismo: me dirigiré a mi pseudolaboratorio y realizaré algunos pseudoexperimentos para tratar de confirmar mis pseudoteorías con pseudofactores. No, esto vemos casi imposible que ocurra, ¿no? Porque precisamente si la pseudociencia es una falsa ciencia, se pretende hacer pasar por ciencia, es porque quiere conseguir el estatus que la ciencia tiene. Entonces, no te vas a minusvalorar a ti mismo ni a tu trabajo. Vale, a continuación os traigo una serie de casos de noticias, ¿vale?, que hablan sobre este problema que tenemos hoy en día también, sobre la pseudociencia y el peligro de las pseudoterapias. Esta noticia es de La Vanguardia de junio de 2019, os la traigo para que veáis el reciente, la actualidad de este problema, ¿no?, que sigue vigente. Condenados los padres de un niño que murió por una otitis tratada con homeopatía. Es una noticia realmente impactante y como os digo, es muy actual. Y lo que pretendo es haceros llegar la información de que distinguir entre ciencia y pseudociencia no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de orgullo científico, que para poder elegir entre una y otra hay que saber plenamente cuáles son las consecuencias para poder actuar, ¿no? Este caso es sumamente reciente. Este otro caso del país dice: 2 millones de españoles han sustituido un tratamiento médico por pseudoterapias. Aquí ya no estamos hablando de que 2 millones de españoles confíen en las pseudoterapias, en las pseudociencias, que seguramente sean muchos más, sino que han sustituido el tratamiento médico de diferentes dolencias, supongo, por la pseudociencia, por la pseudoterapia. Y si nos paramos a pensar, 2 millones de españoles es una gran cantidad de personas que están arriesgando su vida día a día, ¿no? Otro ejemplo que os traigo es este es el caso de una zaragozana de 45 años a la que se diagnostica cáncer y además ella no suprime el tratamiento médico, ¿vale? De hecho, sí que seguía con la quimioterapia. Sin embargo, además prefería cambiar su alimentación, por lo que recurrió a una dietista que le puso una dieta naturista. ¿Qué es lo que sucedió? Que lejos de ayudar a remitir un poco el cáncer o al menos de estabilizarlo, ¿no?, lo que pasó es que estaba interfiriendo con la quimioterapia, es decir, que estaba avanzando más rápido de lo que hubiese sido normal si no lo estuviese tomando. Entonces, lo que os vengo a mostrar es que ejemplos como estos los vemos día a día, que son medicinas alternativas, prácticas alternativas que parecen científicas, pero que realmente nunca sabemos lo que pueden ocasionar, ¿no? Y como os digo, estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias prácticamente todos los días acerca de gente que arriesga su vida por las pseudociencias, por las pseudoterapias y probablemente sin saber los riesgos que esta tiene. Por eso lo que pretendo haceros es ver claramente qué es una, qué es otra, saber cuáles son las consecuencias y a partir de ahí cada uno que tome la mejor decisión posible, ¿no? Vale, la conclusión que yo extraigo de lo que es esta ponencia, de la información que os he querido transmitir, son básicamente dos. La primera, como os estoy señalando,
separar la ciencia de la pseudociencia no es una cuestión de orgullo ni es una cuestión de tratar de minusvalorar la pseudociencia, sino que lo que pretendo es trasladaros esta información, que todo el mundo conozca los riesgos que puede tener para la salud no conocer bien si algo es pseudociencia o es ciencia realmente, y a partir de ahí cada uno es libre de elegir lo que quiera para su vida, ¿no? La segunda conclusión, y probablemente la más importante que os quiero trasladar también, es que la filosofía de la ciencia es una manera de trasladar la filosofía al público. ¿Por qué? A ver, básicamente la parte más compleja que suele disgustar a todo el mundo de la filosofía es la filosofía teórica, la metafísica, pero realmente la filosofía de la ciencia, al tratar problemas tan sociales, tan cercanos, pues parece que es un modo de trasladar la filosofía al público, ¿no? Por eso os quería hablar de esto, no os quería meter un rollo de metafísica y que salgáis por la calle haciendo preguntas trascendentales y os deje de gustar la filosofía, ¿no? Sino que lo que pretendía es trasladaros una imagen de la filosofía más cercana al público, más cercana a los problemas reales, y uno de estos problemas reales de los que se ocupa la filosofía de la ciencia es el caso de las pseudoterapias y de la pseudociencia, ¿no? Y eso es todo.